Esto no es un top, estos son 25 cosas que debes saber sobre Blender. Estos tips no son muy básicos para las personas que quieren aprender. Este programa les recomiendo ver este video, donde explico paso a paso los fundamentos de este programa. Número 1. Blender Launcher. ¿Qué es Blender Launcher? Blender Launcher es tener todas las versiones de Blender en un solo clic. Si bien es cierto, podemos descargar cualquier versión de Blender en la propia página de Blender, yendo a descargas, a versiones previas y a archivos. Y en esta parte podemos descargar cualquier versión de Blender, desde la más antigua hasta la más actual. Podemos hacer todos estos pasos o simplemente ir a nuestro navegador y buscar Blender Launcher. Entramos en este link de GitHub, bajamos y seleccionamos Latest Release. Bajamos esto y descargamos para Blender para Windows, que es mi caso. Y si usas Linux o Mac, pues descargarás uno de estos. Ya descargado, vamos a tener este archivo zip. Lo descomprimimos y vamos a instalarlo en nuestro PC. Pero antes de darle doble clic a este .exe, yo recomiendo crear una carpeta llamada Blender Builds para que nuestro Blender Launcher se aloje en ese lugar. En mi caso voy a crear esa carpeta Blender Builds en el disco C. Luego de haber creado esa carpeta, ahora sí le damos doble clic a blenderlauncher.exe y nos pide elegir una carpeta. Le damos a continuar y aquí tenemos que seleccionar esa carpeta que hemos creado. Ya seleccionado esa carpeta y dándole a choose, vamos a tener la siguiente interfaz. Aquí en la librería no me aparece nada, pues no he descargado nada. Pero si nosotros vamos al apartado de descargas, vemos todos los blenders que son estables, estas que salen diariamente y están las experimentales. En mi caso he descargado la versión 4.02, que es la que más uso, y cuando termina de instalarse va a aparecer Installed. Ahora en Library vemos que esa versión que hemos descargado se puede ejecutarlo dándole clic en Launch, y de esta manera vamos a ahorrarnos 1 milímetro de segundo. Ok, puede que no nos ahorremos 1 milisegundo, pero sí minutos. Número 2. Cómo eliminar el Cube Default. En Blender hay el meme del Default Cube. Esto es que cuando iniciamos un nuevo proyecto vamos a ver lo siguiente. Cliqueamos fuera y vamos a ver aquí nuestro cubo por defecto. Para no estar eliminando este cubo cada vez que realizamos un nuevo proyecto, podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos todo con A y lo vamos a eliminar con X. Y acá vamos a File, a Default y vamos a guardar este escenario. Y de esta manera no vamos a perder Ni 1 milímetro de segundo. Número 3. Matcap explicado. ¿Cansado de que en la vista de sólido solamente se ve grises? Pues Blender tiene solución a esto. Para ello vamos en la parte superior y seleccionamos Lighting Matcap. Y aquí yo recomiendo que cliquen en Cavity y en tipo que sea de bot. Esto para apreciar correctamente las aristas de nuestro objeto. Y esto, cabe resaltarlo, solamente es en el modo sólido. De esa manera se siente más ameno a la hora de estar modelando nuestros objetos o personajes. Y de esta manera ya no vemos los grises en el modo sólido, que la verdad que son muy aburridos. Número 4. Solución a zoom lento. Va a haber casos que cuando estemos trabajando el zoom en Blender se hace muy pero muy lento. Y también cuando nosotros queremos hacer zoom aquí, pues Blender, si nosotros usamos solamente la rueda de ratón, no lo enfoca el zoom en esto. Para solucionar esto vamos a Edit, a Preferencias y en Navegación vamos a activar Deep, Orbit Around Selection y Zoom to Mouse Position. Y le damos a cerrar esto. Ahora si nosotros hacemos zoom con la rueda de ratón a este objeto, vemos que hace zoom correctamente. Y no solamente hemos solucionado ese detalle, sino que al seleccionar el objeto y rotar la vista con el botón medio del mouse, vemos que este rota en torno a nuestro objeto. Número 5. Cambiar propiedad masivamente. Para realizar eso tenemos que seleccionar los objetos que queremos transformar. Y aquí, si nosotros presionamos N, vamos a Item, podemos escalarlo solamente uno, que es el último que hemos seleccionado. Pero para hacer de forma masiva, podemos presionar Alt y clic y aquí poner un valor. O también podemos presionar Alt sostenido y también clic sostenido. Y entonces se va a mover en el eje X, en el eje
en el eje Z y también podemos rotarlo en el eje X, en el eje Y, en el eje Z y también incluso podemos tomar 2 o 3 valores, así que con clic sostenido seleccionamos esto y luego con Alt sostenido podemos hacer rotaciones. De igual manera podemos escalarlo, seleccionamos 1 o 2 variables, luego Alt sostenido y movemos a la derecha, a la izquierda, según queramos. Y esto no solamente se limita en las transformaciones, sino aquí si agregamos un modifier de Subdivision Surface y luego seleccionamos todo esto y seleccionamos el último que hemos aplicado, un modifier, y luego presionamos Ctrl+L y seleccionamos Copy Modifiers. Ahora si nosotros presionamos Alt y luego clic aquí y aquí ponemos un valor, esto se ve afectado a los demás. En resumen, si nuestros objetos comparten una propiedad, presionamos Alt y clic en esa propiedad y aquí podemos cambiarlo y esto afectará a todos. Número 6. Select Link explicado. Este es un tip que funciona dentro del Edit Mode. Si nosotros seleccionamos un objeto y aquí presionamos fuera de ese objeto L, no va a pasar nada. Pero si nos situamos sobre una cara y presionamos L, ahora sí se selecciona. Esto se selecciona de acuerdo a estos 5 ítems que voy a explicarlo. Otra manera de seleccionar esto es que si selecciono una cara y ahora presiono Ctrl+L, vuelve a seleccionar todo y no es necesario que esté sobre esa cara. Eso sí, es muy necesario para usar Ctrl+L, tengo que seleccionar una cara. De lo contrario, si presiono Ctrl+L, no va a seleccionar nada. Luego de saber esa diferencia, ahora sí toca explicar estos 5 ítems. Empecemos por Normal. Para esto tengo que habilitar la vista de los normales, así que voy en esta parte y activamos Face Orientation. Y si ponemos clic derecho aquí, podemos agregarlo a favoritos. En Blender, el color azul en este modo significa que está bien orientado. Pero si nosotros seleccionamos varias caras, y presionamos Shift+N y activamos el Insight, se vuelven de color rojo. Esto quiere decir que estas caras están mal orientadas. Por esta parte también voy a invertir las caras. Ahora si presiono L, voy a seleccionar todas las caras contiguas que comparten esta propiedad. Como esta cara está invertida, lo demás que me va a seleccionar también va a ser caras invertidas. Y esta de aquí no me seleccionó porque no hay una cara que conecte a esta cara. Pero si presiono L aquí también me va a seleccionar esto. Para usar esta herramienta no es necesario que nosotros activemos el Face Orientation. Si nosotros sabemos cuáles son esas caras invertidas, al presionar L va a seleccionar dichas caras. De la misma forma funciona para las caras que están bien orientadas. Ahora vamos al siguiente ítem de Material. Para ello vamos en la vista de Material Preview. Otra manera para ir a esa vista es presionando Z y con el mouse seleccionando la vista que queramos. En este caso es Material Preview. Y aquí tenemos que asignar materiales. Para esta explicación voy a crear 2 texturas. Así que uno va a ser de color verde y el otro de color azul. Para que algunas caras sean de color azul, voy a seleccionarla, voy a clicar en el color azul y los voy a asignar. De esta manera se pinta caras. Ahora si presiono L y selecciono la opción de material, voy a seleccionar todas las caras contiguas que tengan este material. Estas caras no lo selecciono porque no están contiguas, pero si presiono L me va a seleccionar dichas caras y para deseleccionarlos presiono Shift+L. Voy a presionar Tab para ir al Object Mode y voy a eliminar este material para que todo sea verde. Ahora vamos a la tercera opción de Seam y la cuarta opción de Sharp. Para explicar esto voy a seleccionar algunas caras y luego presiono Ctrl+E y vamos a marcarlo como Seam, Mark Seam. Y ahora voy a seleccionar otras caras, presiono Ctrl+E y lo voy a marcar como Sharp, Mark Sharp. Entonces el Seam es el color rojo y el Sharp es el color celeste. Ahora si nosotros seleccionamos una cara del rojo y luego presionamos L y luego vamos a Seam, vemos que solamente me está seleccionando una cara y no me está seleccionando las caras contiguas. Bueno, esta opción de Seam funciona al revés. Tenemos que seleccionar aquella cara que no es Seam
Si aquí presionamos L otra vez, me selecciona todas las caras excepto las caras que son sim. Y para invertir esta selección, simplemente presiono Control más I. De esta manera selecciona caras que son sim. De la misma manera funciona de Sharp. Selecciono una cara, presiono L y voy a Sharp, solamente una cara. Pero si voy a otro lado que no es Sharp, presiono L, me selecciona caras que no son Sharp. Pero si presiono Control más I, invierto esta selección y me selecciona caras que sí son Sharp. Otra cosa muy importante antes de ir a los UVs es que nosotros podemos marcar tanto Sharp como Sim aristas. Si presionamos 2 para ir en el modo arista y aquí hacemos un pequeño contorno y luego presionamos Control más E y marcamos como Sim. Y si presiono L estando dentro del contorno, me va a seleccionar las caras que lo componen. Esto es la razón si nosotros seleccionamos 2 o más caras y luego presionamos Control E y lo marcamos como Sim. Y si presiono L estando en esta cara, solamente me va a seleccionar una cara porque este contorno solamente tiene una cara. En cambio, si nos situamos en este contorno y presionamos L, me va a seleccionar las 6 caras, puesto que este contorno contiene 6 caras. Y se estarán preguntando, ¿y esto para qué sirve? Esa es una muy buena pregunta, hermano. Esto sirve para hacer envoltorios. Si nosotros vamos al Object Mode y aquí a su derecha de esto vamos a crear otro mismo, UV Sphere, y esto lo vamos a colocar en su derecha. Si entramos en la pestaña del UV Editing, vamos a apreciar lo siguiente. Vamos a ver que si nosotros entramos en el Edit Mode y seleccionamos todas sus caras, y ahora también en el Edit Mode de la otra esfera, vamos a notar que el UV Maps de cada esfera son iguales. Pero recuerda que en esta esfera hemos marcado ciertos contornos con Sim, y Sim en español significa costura. Quiere decir que este contorno debería estar separado del resto en el UV Maps, pero esto no sucede aquí. Para ver esto reflejado tengo que presionar A y luego U y seleccionar la opción de Unwrap. Ahora sí podemos apreciarlo. Vemos que estas 6 caras que están en la parte inferior son las 6 caras que componen nuestro contorno y está separado del resto. Y estas caras que tienen su propio contorno también están separadas. Por más que parece que están juntas aquí, pues si nosotros nos sentamos aquí y presionamos G y luego volvemos a presionar todo, vemos que está separado del resto. Ahora vamos a analizar cómo funciona Select Link aquí. Si presiono L en esta parte, me va a seleccionar todas las caras que componen dicho contorno, ya que estoy en Sim. Pero si vamos en la opción de UVs, vamos a ver que está seleccionando lo mismo. Esto sucede porque el contorno de esta figura está compuesta por estas 6 caras. Pero esto no siempre va a coincidir. Si nosotros presionamos 2 y seleccionamos estos Sim que hicimos y ahora vamos a limpiarlo, presionamos Control más E y vamos a limpiar Sims. Ahora presiono 3 para ir a modo de caras, presiono L, vamos a la opción de Sim, me va a seleccionar todo excepto esos contornos que están marcados como Sim. Y esta vez tanto Sim como UVs no están coincidiendo. En resumen, si uno se sitúa en una cara y presiona L y va a la opción de UVs, esto va a seleccionar todas las caras que componen este contorno de la parte izquierda. De igual manera, si selecciono esta cara, presiono L, me va a seleccionar todas las caras que componen esta figura. Esta es la razón, cuando nosotros entramos en una esfera, seleccionamos una cara y presionamos L, vemos que nos seleccionó todo en la opción de normal. Quiere decir que todas estas caras tienen la misma orientación. Si nosotros vamos ahora en la opción de material, también nos seleccionó todo, ya que tienen un mismo material. Y en la opción de Sim también nos marcó todo, ya que aquí no hay ningún contorno. Lo mismo sucede con Sharp. Y con los UVs, como esto es uno solo, también nos seleccionó todo esto. Número 7. Pantalla completa. Para realizar esto vamos a presionar primero Alt GR y luego la tecla de espacio. Vamos a Blender. Alt GR y luego espacio. Y para salir las mismas teclas. Otra manera para entrar en este modo de vista es Control Alt espacio. Control Alt espacio para salir. Número 8. Select Similar explicado. Para explicar esto he creado varias figuras. Ahora, para entender esto de seleccionar similar, tenemos que entrar en el Edit Mode
y ahora seleccionamos un vértice y presionamos Shift más G. Este nos abre varias opciones. Estas opciones son diferentes tanto si nosotros seleccionamos una arista, va a ser opciones diferentes como cuando elegimos caras. Empecemos en el modo de vértice. Si seleccionamos un vértice y presionamos Shift más G y vamos a la primera opción de Normal, solamente me va a seleccionar un vértice. Esto sucedió porque la dirección de la normal de este vértice es única en todo este objeto. Si vamos en la parte superior de aquí y activamos los normales en los vértices, podemos apreciar que la normal en este vértice es único y no se está repitiendo en otro vértice de esta esfera. Aquí la pregunta es, ¿y esto de qué nos sirve? Esa es una muy buena pregunta, hermano. Esto nos sirve para seleccionar el mismo vértice de un objeto que se repite. Si yo selecciono todo esto y presiono Shift más D y luego lo muevo en el eje X y hago varias copias, y si selecciono un vértice y presiono Shift más G y voy a Normal, este me va a seleccionar el mismo vértice. Y la razón de que me selecciona el mismo vértice es que todas comparten la misma dirección de esta normal. Pero si yo lo roto esto un poco, van a ver que no va a seleccionar el vértice en esta esfera. Así que presiono Shift más G y pongo Normal. Sin embargo, si a esta esfera yo lo hubiera escalado, por más pequeño que sea este, no cambia la normal. Si selecciono un vértice aquí, presiono Shift más G, voy a Normal, veo que sí me seleccionó el vértice en esta esfera. Esto es porque al escalar no afecta la dirección de la normal de este vértice. Claro, esto no solamente afecta a esferas. Si yo selecciono este cubo y en el Edit Mode hago una copia aquí, y esto lo repito, selecciono este vértice, presiono Shift más G y voy a Normal, me va a seleccionar el mismo vértice de esta esquina en los demás cubos, y con esta herramienta yo puedo modificar todos los cubos a la vez. Esto es como si yo hubiera creado un componente, es decir, si yo aquí creo un cubo y esto lo duplico con Alt más D, luego lo muevo en el eje X y esto lo voy a repetir, y si selecciono uno de esos cubos y voy al Edit Mode y modifico un vértice, esto va a afectar en los demás. Pero la primera opción que vimos funciona un poco diferente, ya que este de aquí podemos seleccionarlo y escalarlo. Y si seleccionamos este vértice, Shift más G, seleccionamos Normal, me va a seleccionar el mismo vértice por más escalado que esté este. Ya entendido esto, voy a desactivar las normales para que se vean en los vértices. Seleccionamos un vértice, Shift más G y vamos a la opción de Amount of Adjacent Faces. Me va a seleccionar de la siguiente manera. Este es el vértice que hemos seleccionado y alrededor de este vértice hay 4 caras. Entonces me va a seleccionar todos los vértices que tienen 4 caras en su alrededor. Si nosotros analizamos este vértice, vemos que aquí hay 4 caras, que son 1, 2, 3 y 4, excepto este vértice porque aquí hay un montón de caras. Si selecciono esta figura y hago lo mismo, Shift más G, la segunda opción, veo que aquí me selecciona todos los vértices. Esto es porque alrededor de este vértice hay 5 caras. Y si analizo este vértice, veo que también tiene 5 caras y entonces todos cumplen. Pero si selecciono esto, voy al Edit Mode, selecciono un vértice, Shift más G, segunda opción, veo que alrededor de este vértice hay 6 caras. Alrededor de este también hay 6 caras, pero alrededor de este aquí hay 5. Entonces este no me está seleccionando porque no cumple eso. Entonces esto quiere decir, si yo selecciono este vértice, presiono Shift más G y selecciono la segunda opción, me va a seleccionar aquellos que solamente tienen 5 caras a su alrededor. Esto podría servir para realizar formas interesantes. Si yo escalo con respecto a esos vértices seleccionados, presiono S, voy a realizar fácilmente una estrella puntiaguda. Pero ahora vamos a analizar la tercera opción, así que voy a dar Control Z a esto para que vuelva a su estado original. Entonces seleccionamos un vértice, presionamos Shift más G y vamos a la tercera opción. Aquí me dice que este vértice no pertenece a ningún vertex group. Por lo tanto, para crear un vertex group tenemos que seleccionar vértices, no necesariamente que estén continuos, puede ser este que está alejado. Así que voy en el apartado de Data y aquí lo voy a crear en Mass y luego lo voy a asignar. Si ahora selecciono este vértice, presiono Shift más G y voy a la opción de Vertex Group, me va a seleccionar a todos los demás vértices que pertenecen a este grupo.
Ahora vamos a la cuarta opción, así que seleccionamos el vértice, Shift más G y seleccionamos Amount of Connecting Edges. Esta funciona de la siguiente manera. Vemos que a partir de este vértice tiene 5 aristas. Por lo tanto, los demás vértices que me va a seleccionar son 5 aristas a partir de ese vértice. Si analizo ese de aquí, tiene 5 aristas. Y si analizo ese de aquí, pues también tiene 5 aristas. Esto funciona de forma similar a la segunda opción que ya vimos. Así que Shift más G, Amount Edges me va a seleccionar esos vértices. Shift más G, Amount of Connecting Edges me va a seleccionar lo mismo. Porque en este caso coincide. Acá hay 5 caras y acá también hay 5 caras. Y hay 5 aristas y 5 aristas a su alrededor. Ahora veamos la siguiente opción. Seleccionamos un vértice, Shift más G y Vertex Crease. Aquí me seleccionó todos los vértices porque si nosotros seleccionamos el vértice, presionamos N, vemos que el Vertex Crease aquí en este vértice es 0.0 y si seleccionamos los otros vértices también es lo mismo, pero si esto aquí lo cambiamos un valor a 0.5 y este de aquí lo cambiamos a 0.5 también, seleccionamos uno de estos dos vértices, Shift más G, Vertex Crease, nos va a seleccionar los dos porque el Vertex Crease de estos dos vértices son iguales. Ahora voy a explicar la última opción. Para esto voy a seleccionar todo, presionar Ctrl J para unir todo esto. Ahora presiono Tab, selecciono un vértice y presiono Shift más G y voy a Face Regions. Veo que no pasó nada. Esto funciona de la siguiente manera. Tengo que seleccionar un vértice y presionar L. Tengo que seleccionar todo un objeto y ahora presionar Shift más G y vamos a la última opción y me va a seleccionar todos los objetos que tienen esta forma por más escalada y rotada que esté esto. Antes de pasar a la selección similar en el modo de aristas, que son todos estos, voy a explicar esto de las normales. ¿Por qué la dirección de este vértice va hacia aquí? Para explicar esto voy a activar las normales de las aristas y de las caras, así que voy en esta parte y selecciono estos dos. Aquí a la longitud de estos normales le voy a dar 10 centímetros para que sea más didáctico esta explicación. Así que le voy a poner 0.1. En mi caso voy a desactivar el Face Orientation porque se está mezclando el color de este vértice con el fondo, así que presiono Q y selecciono Face Orientation. La explicación es el siguiente: las líneas celestes que están en el centro de las caras vienen a ser las normales de estas y las líneas rosadas tienen la misma dirección que las líneas que se encuentran en el centro de las caras y la línea azul viene a ser la dirección de la normal de este vértice. ¿Y por qué la dirección es de esta manera? Esa es una muy buena pregunta, hermano. La línea azul viene a ser la resultante de esas tres líneas rosadas. Para hallar esa dirección y recordando las clases de física, tenemos que mover a partir de un vértice la misma distancia en el eje X, luego en el eje Y y por último en el eje Z. De esta manera vamos a ver que de aquí hasta aquí va a tener la misma dirección que la línea azul. Para ver esto en acción hay que dibujarlo, así que voy a borrar lo que hice. Para ello vamos a colocar el cursor aquí y esto voy a mover en el eje Y, realmente era 0.1, sería 10 centímetros. Luego a partir de esto lo voy a mover en el eje X hasta esa parte, también 0.1. Y por último voy a mover en el eje Z también 0.1. Ahora selecciono el vértice inicial y el vértice final y presiono F para unir esto. Y vemos que la línea azul coincide con esta línea última que hicimos. Por lo tanto podemos afirmar que esta línea azul tiene la dirección de la resultante de las líneas rosadas. Ya entendido esto, vamos a Select Similar de modo de aristas. Por lo tanto seleccionamos una arista, Shift más G, y la primera opción es Length. Aquí no se ha seleccionado todo porque las aristas que componen nuestro cubo son iguales. Pero si nosotros seleccionamos esta esfera, seleccionamos una arista, Shift más G, Length, vemos que nos selecciona los tres anillos. Lo cual esto sucedió porque el límite aquí es de 1 centímetro. Pero si nosotros lo
ponemos un valor más cercano de 1 milímetro, vamos a ver que solamente nos va a seleccionar la longitud de la arista que hemos seleccionado. Ahora vemos la siguiente opción. Seleccionamos una arista, Shift más G, Direction. Esta nos selecciona todas las aristas que son paralelas a la arista que hemos seleccionado. Si yo modifico la longitud de esta arista, moviéndolo en ese sentido, y selecciono la arista que he seleccionado anteriormente, Shift más G, Direction, esta opción me va a volver a seguir seleccionándolo, porque la dirección de esta arista con respecto a esta son paralelas, tienen la misma dirección. Ahora veamos en el caso de la esfera. Entramos en el Edit Mode, seleccionamos Shift más G, Direction. Vemos que todas las líneas que nos selecciona son paralelas a esta. Si nosotros aquí presionamos 3, vamos a verificar que se tratan de líneas paralelas. Ahora veamos la siguiente opción, Shift más G, Amount of Face Around an Edge. En este caso no seleccionó toda la esfera. Esto sucedió porque si analizamos la arista que hemos seleccionado, vemos que hay dos caras adyacentes a esta arista. Entonces me va a seleccionar todas las aristas que hay dos caras adyacentes, lo cual sucede en toda la esfera. Sin embargo, si seleccionamos este objeto, una arista, Shift más G, Amount of Face Around an Edge, me va a volver a seleccionar todo. Entonces, ¿esto de qué me sirve? Esa es muy buena pregunta, hermano. Esta opción se vuelve interesante cuando nosotros tengamos huecos en nuestro objeto. Si nosotros seleccionamos esta cara y lo eliminamos, y estos también los voy a seleccionar y voy a eliminar su cara. Ahora, si voy a la opción de arista, Shift más G, Amount Face Around an Edge, me va a seleccionar todos los huecos, porque la arista en estos casos solamente tienen una cara adyacente. Ahora analicemos la siguiente opción, Shift más G, Face Angles. Esto nos selecciona lo siguiente. Para entender esto, yo recomiendo activar Edge Angle. Esta opción nos muestra el ángulo que hay entre dos caras. En este caso hemos seleccionado esto y es de 90 grados, y nos va a seleccionar todas las demás aristas que entre sus caras forman 90 grados. Es la razón por la cual me está seleccionando todo esto. Esto de aquí no, porque esta es una cara deformada. Ahora veamos cómo funciona esto en una esfera. Si seleccionamos esta arista, Shift más G, Face Angles, esto seleccionará todas las aristas cuyas caras forman un ángulo de 11.25 grados. Pero si somos bien atentos, estas dos caras realmente no forman 11.25 grados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esa es una muy buena pregunta, hermano. Para analizar esto, voy a seleccionar estas caras y lo voy a aislar presionando Shift más D, P y selección. Ahora voy a seleccionar el elemento aislado y presiono Shift más H. Ya estando aquí, voy a medir. Voy a clicar en el centro de esta arista y en el centro de la otra arista. Y ahora con control más clic, hago clic aquí y luego dejo de presionar el control y voy a seleccionar esta mitad de la arista. En este caso me marca 168.75. Realmente este es el ángulo que forman estas dos caras. Y entonces, ¿por qué me marca cuando voy en el modo segmento? Me marca 11.25. Esta medida de 11.25 es el resultado de la siguiente operación. Si vamos a la calculadora y restamos 180 menos 168.75, el resultado es 11.25, que se muestra aquí. Esto creo yo es por motivos prácticos dentro de Blender. Es como si el ángulo formado entre esas dos caras es el siguiente, que el ángulo de 11.25 grados es lo que le falta para llegar a 180 grados del ángulo que forma realmente. Para que quede claro esto, vamos a analizarlo en la siguiente esfera. Así que presionamos Tab, Shift más G, Face Angles. Aquí nos seleccionó lo siguiente, y como en las opciones anteriores también podemos personalizar el límite, podemos colocar este 1 un poco más a la izquierda. Así que lo vamos a correr 1 y va a seleccionar estas aristas, que es un poco más uniforme que el anterior seleccionado. Ahora veamos la siguiente opción, que es de Crease. Esta nos selecciona todo, porque si nosotros presionamos N, vamos al apartado de ítem, vemos que
el crease de todo este objeto es 0. Es la razón por la cual me está seleccionando todo. Pero si modifico el valor de este y también de este, y ahora vuelvo a seleccionar esta arista, Shift más G, crease, me va a seleccionar solamente estos dos porque tienen un valor en común. De la misma manera funciona la siguiente opción, Shift más G, Bevel. Esto me vuelve a seleccionar todo porque en MIM Bevel Weight es 0 en todas las aristas de aquí. Pero si cambio este valor a 0.5 aquí y esto también a 0.5, si selecciono uno de ellos, presiono Shift más G, Bevel, me va a seleccionar los dos. Ahora veamos la siguiente opción, que es Sim. En esta también me vuelve a seleccionar todo porque todos los elementos no son Sim. Entonces tengo que crear un Sim. Así que si yo selecciono estas aristas y presiono Control más D y lo marco como un Sim, y ahora si selecciono una de estas, Shift más G, y selecciono la opción de Sim, me va a seleccionar todas las aristas que son Sim. De igual manera funciona para la opción de Sharpness. Para ello tengo que seleccionar algunas aristas y luego presionar Ctrl más E y marcarlo como un Sharp. Ahora selecciono una de ellas, Shift más G, y presiono la opción de Sharpness y va a seleccionar todas las aristas que son Sharpness. De igual manera para la penúltima opción, selecciono algunas aristas, Ctrl más E, lo voy a marcar como Freestyle Edge, y ahora si selecciono una de ellas, Shift más G, Free Edge Marks, voy a seleccionar todas estas aristas. Y para la última opción es como vimos en el modo de vértices. Si nosotros duplicamos esto en el eje X y esto vamos a repetirlo varias veces, si seleccionamos todo, presionamos Ctrl J, vamos al Edit Mode, seleccionamos esta arista y luego presionamos L y luego presionamos Shift más G, vamos a Face Regions, me va a seleccionar el mismo elemento. Ahora vamos a Select Similar en el modo de áreas. Para ello voy a crear un UV Sphere para comprender esto. Así que presiono Tab, vamos a 3, ahora presiono Shift más G y vamos a Material. En este caso no me está seleccionando nada porque este objeto no tiene ningún material, pero si yo aquí lo agrego un nuevo material y pongo New, ahora vuelvo a seleccionar una cara, Shift más G, selecciono material, me va a seleccionar todo. Para comprender esto mejor voy a activar en Shading Material Preview y aquí voy a seleccionar algunas caras y voy a asignar otro material. Le pongo New y le voy a colocar un color verde y esto lo voy a asignar. Ahora si selecciono una de estas caras, Shift más G, Material, me va a seleccionar las demás caras que tienen el mismo material. Ahora veamos la siguiente opción, que es de área. Esta nos selecciona las caras que tienen la misma área de la cara seleccionada. Ahora nos vamos a la opción de Polygon Size. Esta nos selecciona todos los polígonos que tienen el mismo número de lados. En este caso, la que hemos seleccionado tiene 4 lados y entonces me va a seleccionar todo esto excepto la parte de aquí, ya que estas tienen 3 lados. Si yo selecciono esto, presiono Shift más G y le doy a la tercera opción, me va a seleccionar tanto la parte superior como la parte inferior. Ahora veamos la siguiente opción, que es de perímetro. Esta nos selecciona las caras que tienen el mismo perímetro de la cara seleccionada. En este caso, tanto el Select Similar de perímetro como área nos están seleccionando lo mismo, pero no implica que misma área tiene mismo perímetro. Esto me hace acordar al tangram chino, que con estos triángulos y cuadriláteros se pueden formar todas estas figuras, la cual tienen la misma área pero diferente perímetro, que el perímetro vendría a ser el contorno. Volviendo a las opciones de Select Similar, tenemos la opción de Normal. En este caso nos seleccionó solamente una cara. Esto es porque la normal de esta cara es única en nuestro objeto. Si vamos en esta opción y activamos las normales en las caras, vamos a ver líneas celestes, donde la línea celeste de la cara seleccionada es única y no se repite en todo nuestro objeto. Pero si seleccionamos nuestro objeto y hacemos un duplicado y seleccionamos algunas caras,
Presionamos Shift más G y vamos a la opción de normal. Nos va a seleccionar aquellas caras que tienen la misma normal de las caras que hemos seleccionado. Ahora veamos la siguiente opción, que es de coplanar. Esta nos selecciona solamente una cara porque no hay ninguna otra cara que se encuentra en el plano de esta cara. Para entender esto mejor, voy a crear unos cubos, así que voy a Mesh y crear mi cubo. Esto voy a duplicarlo en el eje X y voy a repetir. Ahora si selecciono esa cara y presiono Shift más G, coplanar, me va a seleccionar las demás caras, porque las demás caras se encuentran en el mismo plano de esta cara. Esto también se puede explicar de la siguiente forma. Si aquí selecciono esta cara, pongo el cursor aquí creo un plano y esto lo voy a rotar 90 grados para que sea coplanar con respecto a esta cara, y esto tiene que ser exacto, así que pongo 90. Y ahora esto lo voy a escalar, y entonces lo que me va a seleccionar son las caras que se encuentran en el mismo plano de la cara que voy a seleccionar. Esto es la razón por la cual si yo selecciono esta cara y al presionar Shift más G, coplanar, me va a seleccionar las demás caras, puesto que se encuentran en el mismo plano. Ahora veamos la siguiente opción, que es de Flat Smooth. Esta nos selecciona todas estas caras porque todas estas caras son de tipo flat, pero si yo selecciono algunas caras y pongo clic derecho y lo hago un Shade Smooth, ahora si selecciono una de esas caras, Shift más G, Flat Smooth, me va a seleccionar las demás caras que son Smooth. Ahora vamos a la siguiente opción, que es de Freestyle Face Marks. Esta nos selecciona todo porque aquí no hay ninguna cara con esa característica, pero si nosotros seleccionamos algunas caras y presionamos esta vez Control más F, vamos en la opción de Face Data y seleccionamos Mark Freestyle Face. Ahora si presiono Shift más G, Freestyle Face Marks, me va a seleccionar las demás caras que tienen esta propiedad. Y como último tenemos la opción de Face Regions. Esto, como al igual de vértices y de aristas, me va a aparecer error, pero si selecciono todo el elemento con L y ahora Shift más G, Face Regions, me va a seleccionar los demás elementos que se parecen a este. Número 9. Conectando dos cilindros perpendiculares perfectamente. Para realizar esto voy a explicar mi boceto. Vamos a crear dos cilindros de mismo ancho, y desde esta parte superior del cilindro al centro del otro va a tener una altura de 20 centímetros, y vamos a colocar estas dos caras de manera que estas forman 45 grados. Y por último vamos a seleccionar estas dos caras y hacer un Bridge Edge Loops con un número de cortes adecuado para que esto sea bien suavizado. Ahora vamos a Blender. Vamos a colocar este cursor en el centro del mundo, presionamos Shift más A y vamos a crear un cilindro. Este cilindro tendrá de radio 0.05 centímetros con tal que el diámetro sea de 10 centímetros. Y esto lo vamos a escalar en el eje Z para que sea pequeño. Ahora entramos en este cilindro, seleccionamos esta cara, Shift más S y Cursor to Select para que el cursor esté en el centro de esta cara. Salimos en el Object Mode, Shift más A, Mesh y aquí creamos un plano. Este plano tendrá ancho de 40 centímetros, con tal que la mitad de aquí hasta aquí pues es de 20 centímetros. Y ahora solamente toca rotar esto a 90 grados. Ahora seleccionamos nuestro cilindro, hacemos Shift más D, lo colocamos en esta parte y esto lo vamos a rotar 90 grados en el eje X. Ahora entramos en esto, seleccionamos esta cara, Shift más S, Cursor to Select y aquí vamos a agregar un Single Vert. Ya colocado el vértice en el centro de esta cara, vamos al Object Mode con Tab, presionamos G, luego B y recuerden que esté activado el Snap en el modo de vértice. Seleccionamos el vértice que hemos creado y lo colocamos en el vértice del plano que hemos creado también. Ya hecho esto, simplemente toca eliminar este plano que hicimos. Ahora seleccionamos los dos y presionamos Control más J. Luego de haber unido esto con Control más J, vamos a presionar Control más A y aplicar todas las transformaciones. Ahora entramos en el Edit Mode de este objeto, seleccionamos esta cara y esta otra cara
Presionamos Ctrl más E y vamos a Bridge Edge Loops. Y aquí en las propiedades de esta herramienta, en el número de cortes, colocamos un valor que consideres correcto. En este caso, con 12 cortes lo veo bien. Y de esta manera se conecta cilindros que se encuentran perpendiculares. Número 10. Cómo crear mallas metálicas. A continuación vamos a aprender a modelar este tipo de cercas, así que vamos a Blender. Para esto voy a crear un plano en el cual voy a desarrollar mi escena, un plano bien grande. También voy a crear un cubo que nos servirá de soporte en los lados de nuestra cerca metálica. Entonces seleccionamos cubo del lado de 10 centímetros. Y aquí voy a activar el snap de modo de caras, selecciono mi cubo, GZ y vamos a colocarlo en la parte superior. Ahora, como esto tiene 10 centímetros, le vamos a subir hasta la parte de arriba. ¿Cuánto? Vamos a ponerle 1.90 para que en total esto sea de 2 metros. Ahora hacemos un duplicado con Shift más D, B, clic aquí, pero vamos a activar el modo de vértices para seleccionar esto. B, clic aquí y clic aquí. Ahora esto lo vamos a mover unos 3 metros para que sea bien didáctico esto. Así que lo voy a mover a -3. Ya realizado esto, voy a crear un plano entre esos dos objetos. Para ello voy a activar el modo de Snap Edge Center y aquí con Shift más clic derecho voy a situar el cursor en esta parte. Así que presiono Q y agrego un Single Vert. En el modo de vértices vamos y aquí agrego otro Single Vert. Y en esta parte también agregamos otro Single Vert. Y por último agregamos este otro Single Vert. Presionamos A y luego F para rellenar. He estado avanzando este tutorial y salieron un poco deformes las cerchas diagonales. Entonces, para evitarnos esto, vamos a crear un cuadrado de 1 metro de lado. Por lo tanto, vamos a colocar el cursor en este vértice y presionamos Shift más A, Mesh y creamos un plano de 1 metro de lado. Ahora esto vamos a rotarlo. Así que seleccionamos la herramienta de rotar y esto a 90 grados. Seleccionamos, activamos el snap de modo de caras, lo colocamos por esta parte. Luego en el snap de vértices, GB, clic aquí y clic aquí. Ya hecho esto, vamos a seleccionar el cuadrilátero grande que hicimos y lo vamos a borrar. Ahora vamos a seleccionar nuestro objeto, seleccionar la cara, presionar Ctrl más E y vamos a aplicar una subdivisión. En el número de cortes, si nos fijamos, cuando ponemos 1, se divide en 2 la arista. Si colocamos 2, se va a dividir en 3 la arista. Entonces, teniendo en cuenta este detalle de el número de cortes más 1 es igual a las divisiones que hace la arista, vamos a realizar la siguiente operación. Por lo tanto, en el análisis de 1 metro por 1 metro debemos considerar que la separación de las intersecciones de nuestra malla generalmente es de 5 centímetros. Por lo tanto, debemos dividir 1 metro entre una cantidad que desconocemos y esto debe ser el valor de 0.05. Y el resultado de esto es que X vale 20. Por lo tanto, nuestro número de cortes debe ser -1. Entonces vamos a colocar 19 cortes. Por lo tanto, en el número de cortes de nuestra subdivisión vamos a colocar el valor de 19. Y si medimos esto nos va a dar 5 centímetros. Ya realizado esto, presionamos Tab para ir al Object Mode y vamos a aplicar el modifier de Decimate. Seleccionamos, vamos en la opción de un Subdivide y aquí colocamos el valor de 1 y le damos a aplicar. Ahora presionamos Tab, seleccionamos todo el objeto, presionamos X y borramos solo las caras. Entonces te debe de quedar la siguiente figura. Ahora para eliminar los bordes, presionamos Tab, seleccionamos esto y uno vertical, Shift más G, Direction, selecciona todo el contorno, así que presionamos X y borramos estas aristas. Ya realizado esto, salimos al Object Mode, vamos a Object, a Convert y vamos a seleccionar Curve. Ahora en las propiedades de esto, vamos en el apartado de Data, en Geometry, en Round ponemos
un valor pequeño. En este caso voy a colocar 0.03, que sería 3 milímetros. Y entonces tenemos nuestra malla metálica. Y ahora con una resolución de 10 para que tenga más contornos. Ahora volvemos a seleccionarlo, vamos a Object, a Convert y lo convertimos de vuelta a Mesh. De esta manera tenemos nuestro módulo de malla metálica. Y ahora solamente faltaría repetirlo. Así que presionamos Shift más D, Z hacia arriba y le damos el valor de 1 metro. Seleccionamos ambos, Shift más D en el eje X, en esta parte sería -1 y para que eso se repite, Shift más R. De esa manera se hace mallas metálicas en Blender. Número 11. ¿Cómo hacer agujeros? Para explicar esto vamos a crear nuestro cubo y hacer un pequeño bevel en esta arista. Vamos a la pestaña de Sculpting y presionamos Shift más espacio sostenido. Y ahora no dejamos de presionar esto. Con el puntero del mouse seleccionamos la opción de Box Trim. En la opción de Trim Mode seleccionamos Diferencia. Esta lo que hace es crear agujeros. Y con la opción en vista ortográfica y en Shape Orientation seleccionamos View. Vamos a crear agujeros con respecto a nuestra vista. En la pestaña de Sculpting hay dos modos, que es el Sculpt Mode, y si presionamos Tab vamos al Edit Mode directamente. Para aprovechar esta forma de hacer agujeros voy a seleccionar una cara y presionando Shift más 7 vamos a la vista de esta cara. Y ahora presionamos Tab, vamos en Sculpt Mode, presionamos Shift más espacio sostenido y aquí vamos en la opción de Box Trim. Y ahora podemos hacer nuestros agujeros más perfectos. Y para que nuestra vista ya no esté enfocado en esta cara, simplemente presionamos 7. Número 12. Seleccionar caras en diagonal de una superficie. Para seleccionar caras en diagonal de una superficie tenemos que hacer una subdivisión, pero antes de ello tenemos que crear un plano. Ya creado nuestro plano, hacemos zoom en esto, seleccionamos la cara, control más C, subdivisión. Aquí ponemos el número de cortes, un valor que queramos. Yo voy a poner 10. Y ahora si nosotros queremos seleccionar todas esas caras en diagonal, podemos hacer esto o simplemente seleccionamos esto y luego con control sostenido más clic seleccionamos el otro extremo y marcamos la opción de Face Stepping. De esa manera seleccionamos las caras en diagonal de una superficie. Número 13. Copiar propiedad. Control más L explicado. Si nosotros seleccionamos nuestro objeto, presionamos Control más L, vamos a la primera opción que es Link Object to Scene, seleccionamos Scene, nos aparece un error porque solamente tenemos una escena. Entonces, ¿esto quiere decir que en Blender podemos tener más de una escena? Esa es una muy buena pregunta, hermano. La verdad es que Blender sí permite esto. Para ello vamos en esta parte, en nueva escena ponemos nuevo. Y aquí podemos seleccionar la escena que queramos. Y en Blender yo siempre recomiendo ser ordenados. Y aquí en escena ponemos número 1 y la nueva ponemos la escena número 2. Ya estando en la escena número 2 voy a crear algo. Yo voy a crear a la mona Susan. Y ahora seleccionando nuestro objeto presionamos Control más L. Vamos a la primera opción y nos aparece más de una escena. Aquí Blender no te permite linkearlo en la misma escena, pues no tiene sentido. Entonces vamos a linkearlo en la escena número 1. Ahora si vamos a la escena número 1 vamos a observar lo siguiente. Vamos a ver a nuestro mono aquí. Si ocultamos este cubo con H, vemos a nuestra mona Susan. Y si aquí aplicamos el modificador de Subdivision Surface y vamos en la escena número 2, vemos que también lo afecta, ya que estos dos objetos están linkeados. Lo que pasa a uno va a afectar al otro. Y si por algún motivo nosotros nos olvidamos que tenemos algún objeto de nuestra escena que está linkeado, para ello seleccionamos uno de nuestros objetos y vamos en las propiedades del objeto. Y aquí en la parte derecha del nombre del objeto debe aparecer un número. En este caso no, porque esto es único. Pero si seleccionamos nuestro mono, vemos que aquí aparece un número que es el 2. Quiere decir que este objeto se encuentra en dos escenas. Si cliqueamos aquí
lo vamos a hacer único. Es decir, si nosotros esto lo escalamos, no va a afectar en la otra escena, ya que lo hicimos único. Ahora vemos lo que hace la siguiente opción. Para ello seleccionamos nuestros elementos y con Shift más clic seleccionamos el último. Presionamos Control más L, Link Object Data, y lo que hace es convertir a todos nuestros objetos en el último que hemos seleccionado. Y si en vez del mono hubiésemos seleccionado al cilindro como último objeto, Control más L, estos se hubiesen convertido en cilindros. Cabe resaltar que esta opción de Link Object Data no solamente copia la forma del objeto, sino el material incluido. Si a este objeto seleccionado en el Material Preview le creamos un nuevo material, esta vez le voy a colocar un color azul, vemos que afecta a los demás. Y para que uno de nuestros objetos sea independiente, seleccionamos aquel objeto, vamos en Data, cliqueamos en esta parte y luego cliqueamos en Material y cliqueamos en esta sección. Ahora, si nosotros cambiamos de color, no va a afectar a los otros. Y si modificamos esta geometría, tampoco va a afectar a los otros. Ahora veamos lo que hace la siguiente opción. Para ello solamente voy a seleccionar un cilindro azul y luego este. Y si pongo Control más L, Link Material, todos los demás cilindros son rosados. Esto sucedió porque estos tres objetos están linkeados. Si uno de ellos cambia de color o de geometría, va a afectar a los otros. De igual manera, selecciono estos 4 cubos y por último este cilindro, Control más L, Link Material, y son todos rosados. Y para independizar esto, seleccionamos el objeto que queremos independizar, vamos a Material, vamos en esta sección, cliqueamos aquí y ahora podemos cambiar al color que nos gusta. Ahora vamos a la siguiente opción, Control más L, Link Animation Data. Esta linkea animaciones, pero para ello debemos tener previamente una animación. Entonces vamos a la configuración de nuestra animación, vamos en el apartado de Output y va a ser un frame rate de 24 fotogramas por segundo y de inicio a fin que sea de 120 para que sea solamente de 5 segundos. A continuación vamos a realizar una pequeña animación de movimiento. Esta parte inferior es el timeline, donde la línea azul nos indica en el fotograma en la cual estamos. Esto también nos informa en esta parte, que nos indica que estamos en el fotograma 52 de nuestra secuencia, que empieza en el primer fotograma y termina en el 120. Y para mover esta línea en el principio, simplemente presionamos Shift más la flecha izquierda del teclado. Ahora vamos a hacer una pequeña animación de movimiento. Seleccionamos nuestro objeto, presionamos Y, vamos a la opción de Location y ahora movemos este timeline hasta esa parte, GX y de nuevo Y, Location. Movemos esto aquí, GX y Location. Ahora para ir a la parte final de nuestro timeline, presionamos Shift más la flecha derecha del teclado, GX, lo movemos aquí y Location. Si presionamos espacio vamos a ver nuestra animación. Ya que alguno de nuestros objetos tenga animación, ahora sí vamos a Control más L. Para ello vamos a seleccionar algunos elementos y por último el elemento que tiene animación. Ahora presionamos Control más L, Link Animation Data y vemos qué pasa. Vemos que todos colapsan en un mismo punto y todos nuestros elementos tienen esa animación asignada. Pero ¿qué sucede si nosotros seleccionamos uno de estos objetos que están colapsando y movemos el timeline? Movemos el objeto, ponemos Y, Location, si vamos al inicio y presionamos espacio, todos los demás elementos también se mueven. Esto es como si hubiésemos copiado un objeto con Alt más D. Cualquier modificación que hacemos aquí pasa en el otro, pero esta vez de animación. Pero esto es interesante cuando nosotros hacemos algo previamente. Voy a eliminar todos estos elementos que están colapsados. Voy a seleccionar mi objeto y ubicarme en el primer fotograma, Shift más S, Cursor to Select.
Luego seleccionamos los demás elementos. Vamos a Object, a Set Origin y Origin to 3D Cursor. Con esto hicimos que los objetos seleccionados tengan su origen en el objeto que tiene animación. De esta manera no van a colapsar nuestros objetos como vimos anteriormente. Ahora vamos a linkear animación. Seleccionamos nuestros objetos, seleccionamos el objeto que tiene animación. Presionamos Ctrl+L, Link Animation Data. Presionamos espacio y veamos qué sucede. Vemos que todos los demás objetos mantienen su posición sin colapsarse. Ahora veamos lo que hace la siguiente opción, que es de Link Collections. Esta opción lo que hace es colocar un objeto en una colección. Vemos en nuestro outliner que nuestra esfera no está en ninguna colección. Por lo tanto, si yo quiero mover esta esfera a la colección de cilindros, selecciono la esfera y selecciono uno de los objetos que componen la colección de cilindro. Presiono Ctrl+L, Link Collection. De esta manera la esfera se integra en el cofre de cilindro. Otra manera de realizar esto es seleccionando nuestra esfera, presionando M y seleccionar al cofre o colección que pertenece. Ahora vamos a la siguiente opción, que es de Link Instance Collection. Para ello tenemos que crear colecciones, así que voy a seleccionar esto, presionar M y crear una nueva colección. Le doy OK, selecciono estos 4 cubos, M y le doy a nueva colección también. Ya que tengamos 2 o más colecciones, voy a colocar el cursor por esta parte, presionar Shift+A y vamos a esta opción que es de Collection Instance y aquí voy a seleccionar uno de estos. Y lo que me creó es un objeto que no puedo entrar en el Edit Mode. Si yo selecciono este Instance Collection que está en esa parte, presiono Tab, no puedo entrar en el Edit Mode, pero sí puedo moverlo, rotarlo y escalarlo. Sin embargo, si yo muevo uno de estos objetos originales, esto va a afectar al Instance Collection. Aquí yo recomiendo que estos Collection Instance lo movamos a una nueva colección y no se mezcle con objetos normales. Así que selecciono, presiono M, nueva colección, colección número 3 y le doy OK. Ahora en esta parte voy a crear un Collection Instance, pero de la colección número 1. Para que esto se entienda bien, voy a crear aquí algunos objetos y hacer luego su Instance Collection. Así que presiono Shift+A, voy a crear esferas. Y lo voy a ubicar en esta parte y repetir. Selecciono M, nueva colección, colección número 5. Ahora pongo el cursor por aquí, Shift+A, Collection Instance, colección número 5. Ahora sí, veamos cómo funciona la opción de Link Instance Collection. Para ello recomiendo seleccionar objetos que solamente sean Collection Instance. Así que voy a seleccionar estos 3 y voy a seleccionar este último, que son 4 cubos. Presiono Ctrl+L y voy a la opción de Link Instance Collection. Y lo que sucede es que a los demás Collection Instance lo convierte igual al último que hemos elegido. Si hubiésemos elegido este Collection Instance que está el mono, pues todos los demás también tienen a ese mono. Ahora veamos cómo funciona el Link Fonts to Text. Para ello hay que crear un texto con Shift+A y la opción de texto. Y por esta parte también voy a crear otro texto. Y para modificar ese texto lo selecciono, presiono Tab y aquí dentro escribo otra palabra. También podemos cambiar el tipo de letra seleccionando y ir en el apartado de Data, en Regular, clic en esta carpeta y aquí podemos seleccionar otro. Voy a seleccionar esto como ejemplo y vemos que se cambió el tipo de letra. También podemos dar grosor a nuestro texto para que se vea en 3D. Seleccionamos, vamos a Data, a Geometry, en Extrude ponemos 0.1 que sería 10 centímetros. A continuación voy a hacer una copia de este texto plano. A continuación vamos a seleccionar nuestros textos y como último vamos a seleccionar aquel texto que hemos cambiado el tipo de letra. Presionamos Ctrl+L y vamos a Link Font to Text. Por lo tanto, lo que hace esta opción es solamente cambiarnos el tipo de letra. Y si quisiéramos cambiar alguna propiedad masivamente, simplemente seleccionaríamos nuestros textos y con Alt+Clic haríamos clic en alguna propiedad
y aquí ponemos un valor y esto se ve afectado a todos. Ahora veamos lo que hace la siguiente opción, que es de Copy Modifiers. Para ello voy a seleccionar mi cubo y voy a aplicar el modificador de Subdivision Surface y lo voy a poner un valor de 3. Y para que esto se entienda, voy a crear otro objeto que sea diferente a un cubo, así que Shift más A, y esta vez va a ser un cilindro. Ahora, para que los demás objetos tengan este modificador directamente, vamos a hacer lo siguiente: seleccionamos nuestros objetos y como último seleccionamos aquel que tiene el modificador, Control más L, Copy Modifiers. Vemos que copiaron esa propiedad. En este caso en concreto vemos que este cilindro se trató de asemejarse a una esfera, pero esto no siempre sucede así. Si en esta parte creamos nuestro objeto favorito, que es el mono, clicamos los dos objetos, Control más L, Copy Modifiers, vemos que este mono tiene la superficie más suavizada. Ahora vemos lo que hace la siguiente opción de Control más L. Para ello voy a crear objetos, pero esta vez voy a crear Grease Pencil. Voy a crear estos monos, así que hago una copia por acá y los voy a elevar por aquí para que le llegue la luz. Y también es importante que estemos en este modo de visualización. Esta opción es de modo de render. Ahora, ¿cómo aplicamos un efecto aquí? Para ello seleccionamos uno de estos monos, incluso puede hacer una copia aquí. Vamos a efectos y agregamos un efecto. Voy a elegir el Wave Distortion. Vemos que se está distorsionando un poco. Para esto sea más exagerado, puedo aquí modificar estos valores. Y para que los demás monos tengan el mismo efecto, seleccionamos los otros y por último seleccionamos aquel que tiene dicho efecto. Presionamos Control más L y vamos a la opción de Copy Grease Pencil Effects y vemos que se aplica ese efecto a los otros monos. Ahora veamos lo que hace la siguiente opción de Control más L. Seleccionamos los dos, vamos Control más L y Copy UV Maps. Para ello vamos a situarnos en la pestaña de UV Editing. Como recientemente hemos creado estos cubos, pues van a tener el mismo UV Maps. Para esto sea diferente, presionamos U y podemos seleccionar uno de estos. Voy a seleccionar el Project From View. Seleccionamos y se cambia a este. Ahora, para que este cubo con su UV Maps pase a ser el otro, simplemente seleccionamos los cubos y seleccionamos el último cubo que queremos que se copie el UV Maps. Presionamos Control más L y vamos a Copy UV Maps y ahora el elemento aquí. Presionamos Tab, vemos que copió el UV Maps del otro. Ahora vamos a ver cómo funciona la última opción de Control más L, que es de Transfer Mesh Data. Para ello seleccionamos nuestro cubo y vemos las opciones que tiene esta. Vamos a Transfer Mesh Data y en el tipo de dato vemos que tiene todas estas opciones. Para que este tutorial no sea tan largo, vamos a ver solamente lo que es Vertex Group. Entonces seleccionamos este cubo, presionamos Tab y vamos en el modo de vértices y voy a seleccionar estos 4 vértices y en el apartado de Data vamos a la opción de Vertex Group y aquí ponemos más y lo que hemos seleccionado vamos a asignarlo. Esta opción es interesante ya que si nosotros no seleccionamos nada pero tenemos un Vertex Group, seleccionamos aquí y ponemos Select, se vuelve a seleccionar aquellos vértices que hemos puesto como grupo. Ahora, para que esta propiedad se copie en los demás cubos, vamos a seleccionar los cubos y como último elemento aquel que queremos copiar. Presionamos Control más L, Transfer Mesh Data, vamos a Vertex Group y vamos a desactivar estos 3 y le damos clic en otro lado. Así que seleccionamos nuestro cubo, presionamos Tab, vamos en el apartado de Data, vamos a Select, nos va a seleccionar aquellos vértices que pues lo hemos agrupado. Y de parecida manera funciona la última opción, así que seleccionamos este mono, vemos que no tiene Vertex Group, pero este sí tiene. Así que entramos dentro de este, seleccionamos nuestro grupo, vemos que estos vértices están asignados. Yo los asigné.
Por lo tanto, seleccionamos estos objetos y como última, pues aquel que queremos copiar. Control más L y vamos a Transfer Mesh Data Layout. Y en el tipo de dato, Vertex Group. Y aquí puede ser un solo layer o todos los layers que tiene este elemento. Ahora vamos a ver ese caso en la cual tiene muchos Vertex Group. Así que seleccionamos nuestro objeto y ponemos muchos Vertex Group. Vemos que este objeto no tiene muchos Vertex Group, de hecho no tiene nada. Pero si nosotros seleccionamos y como último elemento aquel que sí tiene, seleccionamos Control más L y aquí en vez de que esté Active Layer seleccionamos All Layers y cliqueamos aparte. Vemos que este objeto ha copiado todos los Vertex Group de este elemento. Lo terrible de esto es que si nosotros seleccionamos nuestro objeto, presionamos Tab, seleccionamos el grupo y ponemos Select, vemos que no nos selecciona nada, es decir, solamente copió el nombre, más no aquellos vértices que están en este grupo. Por lo tanto, si nosotros queremos copiar alguna propiedad del apartado de Data, vamos a seleccionar nuestros objetos y vamos a seleccionar la penúltima opción, ya que esto pues nos ofrece más variedad de opciones y copia la propiedad correctamente. Listo, estas son las opciones que nosotros tenemos para copiar alguna propiedad que queramos dentro de Blender. Número 14. Previsualizar archivos DXF. Se estarán preguntando para qué sirve esto. Esto sirve para visualizar archivos de tipo DXF y esto es muy importante a la hora de hacer proyectos de arquitectura en Blender. Si nosotros no instalaríamos eso, veríamos los archivos de tipo DXF de esta manera, donde no se previsualiza nada, y para evitar esto hemos instalado eso. Ahora, si nosotros vamos en archivos de tipo DXF, vamos a poder ver lo que contiene estos archivos sin la necesidad de abrirlos. Y para que se vea esto grande, lógicamente tiene que estar en el modo de vista de grandes iconos. Número 15. Colocar texturas fácilmente. Así que vamos a aplicar una textura a un muro. Así que presionamos Shift más A, creamos un plano y esto lo vamos a rotarlo que sea de 3 por 3 metros. Y vamos a rotar a 90 grados. Y vamos a dar un espesor a esto. Así que vamos con 3 para seleccionar caras y lo voy a dar un grosor de 0.16 centímetros. Ahora vamos a aplicar una textura a este muro. Y una página que recomiendo para aplicar texturas en tu proyecto es Polyhaven. Así que yo voy a seleccionar lo que son material para ladrillo para mi muro. Y voy a usar este, Red Brick. Y le damos a descargar. Y sí, yo recomiendo que sea la máxima calidad. Así que 4K me parece genial. Ahora para ver el material que aplicamos en nuestro modelo en Blender, vamos aquí en Viewer Shading, Material Preview. Así que vamos a clicar aquí. Y ahorita está todo de blanco. Tenemos que corregir las UV Maps, así que vamos a Tab, vamos a seleccionar todo, vamos a presionar U y vamos a la opción de Smart UV Project. De esta manera corregimos lo que viene a ser el UV Maps. Nosotros entramos en el UV Editing, vamos a ver que está pues de manera correcta aquí en la parte de la izquierda, pero si nosotros retrocedemos vamos a ver que esto no ha estado así. Entonces es necesario corregir esto. Así que cliqueando U y luego Smart UV Project vamos a corregir esto. Ahora para aplicar textura a nuestro material vamos a seleccionarlo y aquí en sus propiedades en material vamos a presionar New y acá tenemos todas las propiedades de esto. Podemos cambiar el color si deseamos. Y ahora para aplicar una textura que descargamos vamos a hacer lo siguiente. Para ello vamos a clicar aquí en Base Color, este puntito amarillo. Y vamos a seleccionar la opción de Image Texture y tenemos que seleccionar pues la imagen que es la normal que descargamos en Polyhaven. Cliqueando ahí van a ver que su objeto se vuelve color negro, y para que esto tenga textura vamos aquí en Open y seleccionamos la imagen a color, y me refiero a esta imagen. Y vamos a notar aquí que nuestro material está mal aplicado, y para solucionar esto fácilmente vamos a hacer lo siguiente. Hemos obviado un paso, que es que al momento de hacer este objeto no hemos aplicado los transformadores. Así que seleccionando el objeto presionamos Control más A
y vamos a la opción de All Transforms. Ahora entramos dentro del objeto, presionamos A, presionamos U, vamos al Smart UV Project y le damos OK. De esta manera hemos solucionado fácilmente esta textura de la pared. Ahora, para que este ladrillo sea más pequeño, vamos aquí a seleccionar todo esto de la parte izquierda y vamos a escalarlo. De esta manera podemos controlar la textura. Esto en el panel de UV Editing. Número 16. Tips de texturas. Número 1. Textura continua. ¿Qué pasa si nosotros a este muro lo alargamos? Así que entramos dentro del objeto, seleccionamos esta cara y lo estiramos. Vemos que la textura no se mantiene. ¿Y cómo podríamos solucionar esto? Para solucionar esto, primero vamos a darle Control Z para tener nuestro objeto original. Ahora vamos a Options y aquí vamos a dar palomita a esta casilla que es del Correct Face Attributes. Ahora, si nosotros estiramos, nuestra textura se va a mantener a lo largo del muro. Número 2. Node Wrangler. Si nosotros somos muy atentos, vemos que nuestra textura que hemos aplicado es plano, ya que esta no tiene relieve. Y entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Para ello vamos a activar un add-on que ya viene por defecto en nuestro Blender. Así que vamos a Edit, a Preferencias y en Add-ons escribimos Node. Y le damos palomita en donde dice Node Wrangler. Ya activado eso, es necesario ir a la pestaña de Shading para ver los nodes de nuestra textura. Así que cliquemos aquí en la parte de arriba en Shading. Ya que estamos en este espacio de trabajo, vamos a hacer lo siguiente. Eliminamos este nodo y ahora seleccionando el BSDF, seleccionamos. Es importante que nosotros mantengamos seleccionado esto. Ya seleccionándolo presionamos Ctrl Shift más T y aquí vamos a cargar todos los mapas que vienen en nuestra textura luego de haber descargado en Polyhaven y le damos aquí en Principal Texture Setup y tenemos lo siguiente. Aquí dentro nosotros tenemos ciertas opciones como por ejemplo el escalado. Si nosotros hacemos clic sostenido aquí podemos controlar la escala de nuestra textura y también para que eso tenga relieve, que de por sí esto ya tiene relieve, pero si queremos que se exagere aún más, vamos al mapa de normal y aquí en Normal Map tenemos una configuración que podemos personalizar. Aquí en Strength, que es la fuerza la cual se aplica, si ponemos el valor de 10 vamos a ver pues el relieve exagerado, pero con valores como 2 o 5 vemos que nuestra textura sí tiene relieve y dejó de ser plano. Número 3. Copiar texturas. Aquí vamos a tener la siguiente situación. Si yo aquí creo un cubo y yo deseo que esa textura pase al cubo, ¿cómo lo hago? Para realizar esta hazaña tenemos que seleccionar nuestro cubo y con Shift sostenido cliqueamos el otro objeto. Ahora presionamos Ctrl más L y vamos a la opción de Link Material. De esa manera hemos copiado dicha textura. Número 17. ¿Cómo hacer rampas curvas? Ya dentro de aquí vamos a crear un pequeño plano y esto lo vamos a estirar en el eje X o Y, puede ser. Yo voy a hacer en el Y y lo vamos a escalar un poquito más pequeño. Para esto lo vamos a mover más acá, G, Y y movemos por aquí. Ahora vamos a rotar nuestro plano que hicimos a 90 grados. Ahora toca mover el punto de pivote, que es este naranjado, aquí en el cursor. Así que seleccionamos esto, vamos a Object, a Set Origin y Origin 3D Cursor. Ya realizado esto, vamos a Add Modifier y vamos a la opción de Screw. Ahora, para que no se vea así, presionamos aquí en el eje X y aún se sigue viendo como un elipse, así que presionamos Control más A y aplicamos lo que viene a ser la escala, ya que lo hemos escalado hacia un lado. Ahora no queremos 360 grados, así que nosotros queremos que esa sección vaya en este sentido, que sería el antihorario, hasta llegar hasta esa parte. Así que en el ángulo vamos a poner menos 180 grados. Y ahora en Screw, como esto queremos una diferencia de nivel, aquí vamos a poner el valor de 3 metros, pero queremos hacia el otro lado, o sea, de aquí suba aquí, entonces ponemos menos 3. Y ahora, para que esto no sea tan seccionado, vamos a colocar aquí, haciendo clic sostenido, vamos a poner el valor de 32.
entonces esto pues es más suave la curva. Ahora, si por alguna razón queremos repetir este proceso, aquí en Iterations vamos a poner más que el valor de 1 y entonces esto se va a repetir. Y ahora, ya terminado tu figura, vamos a aplicarlo. Y ahora, para que no haya vacíos como esto aquí, vamos a presionar Tab, vamos a presionar 2 y seleccionamos aquí, presionamos Alt más clic y F. De igual manera hacemos con el otro lado, Alt más clic, F. De esta manera se hacen rampas orgánicas en Blender. Número 18. Cómo modelar una habitación sencilla, primera manera. Este es el programa. Aquí en la parte inferior pueden ver todas las cosas que estoy tecleando. En este caso presiono A para eliminar este cubo y luego X y seleccionamos Delete. Ahora aquí vamos a crear una pequeña habitación. Presionamos Shift más A, vamos a Mesh, seleccionamos plano. Ahora vamos aquí en las propiedades y esto que sea un 4x4. Ahora, para crear las paredes de este plano, seleccionamos este plano, presionamos Tab para entrar en el Edit Mode, seleccionamos la cara presionando 3 y presionamos I para hacer un Inset. En este caso, el ancho de mi pared voy a colocar de 0.16. Y en este punto seleccionamos la cara central, presionamos P y vamos a la opción de selección. Con esto hacemos que los muros sea un elemento y los pisos sea otro. Seleccionamos las paredes, presionamos Tab para entrar en el Edit Mode, presionamos A para seleccionar todas las caras y presionando E vamos a hacer una extrusión. Voy a poner una altura de 240. Voy a hacer puertas y ventanas de manera muy fácil, pero si quieren con medidas más exactas pueden verse este video, que pueden encontrarlo en mi TikTok. Para ello presionamos Shift más A y vamos a Mesh. En este caso creamos un cubo. Ahora esto presionando S lo podemos escalarlo. Ahora tenemos que ubicarlo en esta cara, así que presiono G para moverlo y luego Z para que solamente mueve en el eje Z. Y ahora tenemos que llevarlo en el eje Y, G, Y por aquí. Le escalamos este cubo presionando S, luego X para que se escale de esta forma. Ahora para la puerta, de nuevo presionamos Shift más A y seleccionamos cubo. Esto lo escalamos y tenemos que ubicarlo por aquí. G, X para que mueve en el eje X, G, Y por esta parte y luego S, Z para que escale solamente en el eje Z. Ahora selecciono mi objeto que es los muros, voy aquí en la llave inglesa y aquí voy a agregar un modificador que es el boolean. Selecciono aquí, voy a generate y selecciono boolean. Ahora en diferencia, aquí en el cuentagotas selecciono esto y agrego otro modificador, pero esta vez para la puerta. En diferencias en el cuentagotas y selecciono el otro. Ahora para verlo aplicado aquí darle a aplicar. Igualmente cliqueo aquí y le doy a aplicar. Y ahora para que se vean esas aberturas selecciono ambos elementos y lo elimino. Y de esta manera no tan exacta, que yo bastante recomiendo que se vean en el otro video, se hace una habitación. Número 18. Cómo modelar una habitación sencilla, segunda manera. Entonces vamos a crear un plano, hacemos un inset del espesor del tamaño de los muros, en este caso puse 0.16 y ahora seleccionamos la cara central y este va a ser un objeto separado. Le colocamos un nombre a nuestros objetos para identificarlos. Después vamos a seleccionar el objeto que tiene la cara de nuestros muros y lo vamos a extruir a una altura de 240. Luego con Single Bird hacemos el marco con las dimensiones de nuestra puerta. Luego de haber creado el perfil presionamos F, lo extruimos hacia uno de los ejes para luego seleccionar el objeto que tiene nuestros muros. Vamos a aplicar el modificador de boolean de diferencia y con el cuentagotas seleccionamos este marco de la puerta. Aplicamos el modificador, seleccionamos el objeto del marco de la puerta y lo eliminamos y vamos a ver una abertura. Y en la parte inferior de esta abertura encontramos que está vacío. Esto lo podemos rellenar de muchas formas. Yo lo hice entrando en el objeto, seleccionando las dos aristas y presionando F. Y de igual forma se hace para las ventanas. Agregamos un Single Bird, lo extruimos y este marco va a tener las dimensiones de nuestra ventana. Y no se olviden que luego de hacer el plano tienen que extruirlo. Activamos el Snap Edge Center para colocarlo en la mitad de nuestro muro. Y esta ventana va a tener un phaser de 1 metro, así que lo colocamos en la base y lo subimos 1 metro. Y el siguiente paso es como el anterior, seleccionamos el objeto que tiene nuestros muros y aplicamos el modificador de boolean de diferencia, seleccionamos con el cuentagotas el marco de nuestra ventana. Luego
aplicamos y eliminamos este marco. Tal vez veamos algunas caras en nuestra abertura, así que hacemos una limpieza y de esa manera se hace aberturas en ventanas. Si bien es cierto eso se hace rápido, el problema es que esto es un poco destructivo, ya que si entramos dentro del objeto vamos a ver caras que tienen más de 4 lados. Esto es un problema llamado n-gons. Entonces, ¿cómo hacemos de una manera que no sea tan destructivo? Hacemos un plano, un inset con el espesor de nuestros muros y luego que cada cara sea un propio objeto. Ahora extruimos la cara de nuestros muros y con Singlebird hacemos el marco con las dimensiones de nuestra ventana. Lo siguiente sería ubicar exactamente dónde va a ir nuestra ventana. En este caso lo coloqué en el centro del muro, en el edit mode del muro, y vamos a hacer un loop cut justo en el centro verticalmente. Seleccionamos las aristas laterales, presionamos Ctrl más R y presionamos E para que nuestro loop cut que hacemos sea paralelo al loop cut central, y cliqueamos en el vértice de nuestra guía, que es la razón por la cual hicimos eso. Repetimos ese proceso para hacer del lado izquierdo y también para hacer los loop cuts horizontales. Con estos loop cuts hemos creado caras en nuestra geometría, así que seleccionamos las caras que componen el marco de nuestra ventana, tanto delante como posterior. Seleccionamos Ctrl más E, Bridge Edge Loops, eliminamos nuestro objeto guía y vamos a apreciar nuestra abertura de la ventana. Número 19. ¿Cómo colocar tatuajes? Nuestro objetivo aquí es colocar el tatuaje de Damage en la frente de Susana la Mona. Hay algunos de ustedes me consultan por qué le llamamos Susana la Mona. Bueno, cuando aquí creo un objeto llamado Monkey, pongo Shift más A, voy a Mesh y creo Monkey. Aquí en mi objeto veo que el mismo Blender lo coloca Susan. Volviendo al tutorial, aquí necesitamos importar ese tatuaje como un plano. Así que lo siguiente es tener un archivo que sea transparente, que sea PNG, ya sea un tatuaje o una calcomanía. Ya en Blender seleccionamos Shift más A, Image y Image as Planes y seleccionamos el archivo. Y así se verá nuestro plano cuando importamos de tipo PNG. Ahora aquí agregamos un modificador. Seleccionamos, vamos en la llave inglesa, agregar un modificador. Vamos a Deform y seleccionamos Shrink Wrap. Y ahora en Target seleccionamos a nuestra Susana la Mona. Ahora aquí en las propiedades del modificador vamos a poner los siguientes valores. Vamos a activar negativo y en Offset vamos a poner menos 0.01. Y es importante colocar una subdivisión a nuestro plano. Así que seleccionamos, entramos aquí, presionamos 3, clic derecho y vamos a la opción de Subdivide. En este caso voy a colocar 10 número de cortes. Aquí también recomiendo colocar un Subdivision Surface a nuestro mono para que no sea tan poligonal, así que presionamos Control 3. Ahora seleccionamos nuestro plano y lo acercamos al mono, lo escalamos y está ubicado por esta parte, así que lo vamos a colocar por acá arriba. Y entonces de esta manera colocamos tatuaje o calcomanías en nuestros objetos de Blender. Número 20. Grabar movimientos de objeto fácilmente. Con esto me refiero a que podemos hacer este tipo de animación muy fácilmente aquí. Para ello vamos a crear nuestro objeto favorito aquí. En este caso voy a crear a Susana la Mona. Aquí en la parte inferior vamos a ubicarnos en el fotograma 1 o también podemos teclear Shift más la flecha a la izquierda. Lo siguiente es activar este punto negro que es el Auto Key. Ahora seleccionamos nuestro objeto y presionamos espacio para que ya corre esta línea de tiempo. Presionamos espacio y seguidamente movemos nuestro objeto. Así que espacio y movemos nuestro objeto. Ya grabado nuestro movimiento, yo recomiendo desactivar esta opción. Ahora para reproducir el movimiento vamos en el fotograma 1 y le damos espacio. Y para suavizar aún más este movimiento vamos en esta opción y vamos a seleccionar Graph Editor. Ya en este panel vamos en la pestaña de Key, Smooth y primera opción. Ahora si desplazamos el cursor hacia la derecha vemos que en la parte inferior se suaviza las curvas. Y ahora lo reproducimos, vemos que el movimiento ahora es más suave. Pero esto no solamente hay que limitarnos en el movimiento de objetos, sino también en el movimiento de cámara. Ya que si creo una cámara aquí, activo la opción de Camera to View, regreso nuevamente en el timeline y aquí activo el punto negro. Presiono 0 del pad numérico para entrar en la cámara, presiono espacio y hago un movimiento de cámara. Ahora presiono 0 para salir de la cámara y vamos a ver el movimiento de esta cámara. Así que voy en el frame 1 y le doy espacio.
veo que este objeto se mueve y a la vez la cámara. En este caso solamente hace zoom. Y si tenemos una escena muy grande, con esta opción podemos simular que tenemos una cámara en mano. Número 21. Cómo escalar imágenes de planos. Para realizar esto vamos a activar cierto add-on que ya viene por defecto en todo Blender. Así que vamos a Edit, a Preferencias y en Add-ons buscamos Planes. Y le damos palomita a Import Images as Planes. Ya activado ese add-on, presionamos Shift más A, vamos a Image y a la opción Images as Planes. Aquí tenemos que seleccionar el archivo que tiene la imagen de nuestro plano. En este caso voy a seleccionar un plano en planta. Parece que no se activó nada, pero si aquí vamos en las opciones de Vapor Shading, en Material Preview, vamos a ver que realmente sí se importó. Ahora, para escalar esto podemos guiarnos de ciertos elementos, por ejemplo el de la puerta, que generalmente las puertas principales miden 1 metro. Entonces vamos a hacer aquí una línea de esa puerta y escalarlo a 1 metro. Así que pongo el cursor en esta parte, presiono Q, agrego un single bird, voy al modo de vértices y aquí lo extruyo hasta esta parte. Y ya realizado eso, aquí mismo vamos a crear un plano. Presionamos Shift más A y creamos un plano. Ahora, este plano debe medir 1 metro por 1 metro, así que presiono N. Y aquí en las propiedades voy a poner que las dimensiones sean de 1 metro por 1 metro. Ahora lo seleccionamos, presionamos G y luego B para seleccionar esta esquina y ubicarlo aquí en el cursor. Ahora lo siguiente es colocar este pivote del plano importado al cursor, así que selecciono eso, voy a Object, Set Origin y Origin to 3D Cursor. Ahora aquí tenemos que activar el imán. Esto viene a ser como los snaps de AutoCAD, así que cliqueamos en el imán y también vamos a la opción de vértices. Y ya realizado ese último paso, ahora sí vamos a escalarlo. Seleccionamos la línea que hicimos y también el plano que hemos importado. Ambos elementos deben tener el mismo pivote. Ahora presionamos S y luego B. Cliqueamos aquí en la parte final de la línea que hicimos y lo ubicamos con el lado del plano que hicimos. Y ya estaría escalado. Ahora, para comprobarlo, puedo aquí en las opciones de las herramientas medirlo. Cliqueamos aquí y vemos que esto mide 1 metro. Si somos muy atentos, algunos planos tienen ya medidas. Por ejemplo, este hall tiene 6 pies con 2 pulgadas. Para ello colocaríamos el cursor en esta parte, agregaríamos un single bird y esto lo extruiríamos a uno de los ejes. Y lo bueno de Blender es que si nosotros ponemos pulgadas, automáticamente lo convierte a metros. En este caso voy a poner 6 pies con 2 pulgadas. Le doy Enter y esto lo convierte a metros, que a mi parecer este pasillo es muy grande. Y de esta manera podemos importar imágenes de planos aquí dentro de Blender y trabajarlos directamente sin previamente trabajarlos en CAD, por ejemplo. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Número 22. Solución a repetición de texturas. A esta superficie que le he aplicado en textura vemos que tiene texturas repetidas. ¿Cómo soluciono eso? Para ello voy a activar aquí nodos. Esto está en la pestaña de Shading. Así que presionamos F3. Aquí voy a crear un mapping. Y también voy a crear el nodo de Texture Coordinates. Y creo. Ahora lo que voy a hacer es el UV, voy a darle con el vector de aquí y esto le voy a enlazar con el vector de la textura. Ahora, para que esto tenga una rotación random, vamos a crear aquí un Voronoi Texture. Así que presiono F3 y voy a escribir Voronoi Texture. Cliqueo por esta parte y ahora voy a enlazar el nodo de color de Voronoi Texture con la rotación. Y para que esto sea bien pequeño, aquí voy a ajustar la escala. En este caso voy a poner un valor de 0.25. Y también el Object voy a enlazar con el vector del Voronoi Texture. Y voy a dar una escala aún menor. Y de esta manera se soluciona el problema de tiling. Número 23. ¿Cómo hacer arcos romanos? El otro día hablamos sobre arcos romanos, pero el día de hoy vamos a aprenderlo a modelarlos rápidamente. Para ello vamos a usar nuestro cubo por defecto, presionamos Tab para entrar en el Edit Mode, presionamos 2 para seleccionar estas dos aristas, Control más B para hacer bevel, y aquí te abre las propiedades aquí en la parte inferior. Y en Width ponemos la mitad de nuestro cubo. Como el lado de nuestro cubo mide 2 metros, entonces colocamos 1 metro. Y el número de segmentos yo recomiendo un valor que sea múltiplo de 12 para que aquí el vértice superior sea solo 1 y no esté dividido.
Lo siguiente es hacer un inset. Para ello presionamos 3 para ir al modo de caras, seleccionamos esta cara, presionamos I para hacer un inset. Y aquí lo voy a poner un ancho de 20 centímetros. Ahora, para quedarnos solamente con las caras del arco, presionamos Alt más clic en una de sus caras. Luego presionamos P y vamos a la primera opción. Luego seleccionamos esto y podemos eliminar. Presionamos Tab. Ahora, para que nuestra base sea plano, presionamos 1 para ir al modo de vértices, seleccionamos esos 4, presionamos S, Z y luego 0. Ahora toca solucionar ciertos detalles. Para ello presionamos 2 para seleccionar esas aristas inferiores, presionamos X y vamos a la opción de Edges. Y ahora vemos aquí algo raro. Presionamos 1, seleccionamos estos dos vértices, presionamos M y seleccionamos la primera opción. Ahora presionamos A, presionamos M y vamos a la última opción, by distance. Eso lo que hace es eliminar vértices que están bien pegados o prácticamente estén uno sobre otro. Y ya estaría. Ahora solamente sería cuestión de seleccionar las caras y presionar E hacia una dirección. De esta manera podemos hacer arcos romanos muy fácilmente. Número 24. ¿Cómo hacer una bóveda de crucería? Como primer paso vamos a crear nuestro cubo y vamos a hacer una extrusión repetida. Lo siguiente es hacer una copia de esto. Seleccionamos las caras superiores y vamos a usar la herramienta Bridge Edge Loops. El número de cortes que fue para hacer este Bridge Edge Loops fue 11. Como esto es un arco romano, los pilares tienen que ser grandes. Es por ello que las caras laterales los extruí. Ahora, para que las piedras que compongan nuestro arco se vea, hice lo siguiente. Hice un duplicado en el mismo lugar y a esta copia le apliqué el modificador Wireframe. Lo siguiente fue seleccionar el otro objeto, aplicar en este caso el modificador Boolean y en cuentagotas seleccioné el otro objeto. Y a continuación eliminé lo que tiene el objeto con Wireframe. Y de esta manera se ven las piedras en nuestro arco romano. Y de esta manera sencilla y gratuita hicimos nuestra bóveda de crucería en Blender. Número 25. ¿Cómo hacer arco gótico? El día de hoy vamos a aprender a hacer arcos góticos súper sencillos dentro de Blender. Si eres un jugador de Elden Ring, vas a notar que este tipo de arcos está en todos los escenarios. Guide. Vamos a aprender aquí el diseño de este tipo de arcos. Por ejemplo, del arco romano es a partir de un solo punto. Y como ya expliqué en los videos, mientras más largo sea la luz desde aquí, pues va a necesitar que los pilares de esta son bien anchos. Son bien anchos porque las fuerzas de aquí de los arcos empujan a los pilares. Pero ¿qué pasa si nosotros optamos por un arco gótico? Un arco gótico es que no parte de un solo punto, sino de dos. A partir de esos puntos hacemos circunferencia y la intersección que nos queda es el arco gótico. Las fuerzas de un arco gótico van de manera perpendicular, que no sucede con el arco romano. Es por ello que en este tipo de arcos las columnas son bien delgadas, porque las fuerzas internas van directo al suelo. En este arco gótico aquí que vemos, que es el más común, aquí los centros de estas circunferencias están ubicados en las esquinas de los pilares o de las columnas. Pero si nosotros queremos que nuestro arco gótico sea bien alto, estos se van a ubicar fuera de las columnas. Y ya sin tanta introducción, vamos a modelarlo en Blender. Para ello vamos a crear una circunferencia. Presionamos Shift más A, vamos a Mesh y seleccionamos la opción de círculo. Ahora entramos dentro del objeto, presionamos 1 y seleccionamos este vértice. Para detectarlo vamos a activar el imán, que es el Snap Imán de modo de vértices. Ahora colocamos el cursor aquí, salimos del objeto, presionamos Shift más A y aquí creamos otro círculo. Ahora unimos estos dos objetos con Control más J. Entramos en el objeto presionando Tab y aquí vamos a seleccionar las aristas que nos sirven. En este caso es la intersección de estas dos circunferencias. Ya seleccionada, presionamos P y vamos a la primera opción. Eliminamos lo que no nos sirve, seleccionamos nuestro objeto que hemos independizado, entramos en el objeto presionando Tab, presionamos 7 para ir en este tipo de vistas. Ahora seleccionamos los dos vértices, presionamos M y vamos a la opción de Add Center. Seleccionamos este vértice, presionamos G, X o Y según el eje donde estás modelando y lo vamos a ubicar en esa parte. Colocamos el cursor aquí en la parte inferior y central de nuestro objeto, así que seleccionamos estos dos, presionamos Shift más S y vamos a la opción de Cursor to Select. Colocamos el pivote en el cursor. En mi caso tengo un atajo rápido con Q, así que selecciono el objeto y voy a la opción Origin to 3D Cursor. Ahora presiono Shift más D para hacer una copia y luego Escape para hacer una copia en el mismo lugar. Escalo esto un poco y ahora selecciono ambos objetos, Control más J,
presiono ambas, presiono 2, presiono A, presiono Control más C y hago un Bridge Edge Loops. Y aquí solamente falta extruir esas caras y rotarlo. Y de esta manera podemos hacer arcos góticos en Blender. Y esas fueron 25 cosas que debes saber sobre Blender. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.